Hola, hoy en Retrologando vamos a hacer una revisión sucinta, somera y selectiva, muy simple, de algunas de las mejores películas, por alguna razón, a mi modo de ver, destacadas, de ese universo inmenso que es las versiones en cine que se han hecho del mito literario original de Bram Stoker, Drácula, las versiones fílmicas, principales versiones fílmicas de Drácula. Drácula es el personaje más versioneado en el cine de todos los que existen, en la literatura, en el teatro, en la pintura, en lo que se quiera. Drácula es el que más versiones tiene, pero de muy largo, con mucha diferencia sobre los demás, sobre todo en cine. En cine es que es un disparate. Yo hace ya tiempo, cuando empezamos casi el canal, comenté en un vídeo a propósito de los Tres Mosqueteros, que son unos personajes muy versionados, que se han hecho muchas versiones en cine, más certeras, más fallidas, pero hay muchas versiones y casi todas están muy bien, son muy espectaculares y muy bonitas. Pero es que los Tres Mosqueteros se quedan mamando a los de Drácula. Es que no hay color. Los Tres Mosqueteros puede ser que tengan unas 20 versiones, una cosa así. Drácula multiplica por más de 10. He estado indagando superficialmente, o sea, no me he puesto a buscar con precisión y me ha dado, es decir, de versión, 214 versiones. 214 de Drácula. Aquí no contamos otros vampiros. Carmilla, la que tiene Dreyer, la versión fílmica tal, sobre el texto de Sidney Le es la vampiresa, o tampoco otros vampiros, como El misterio de Salem Lot, por ejemplo, de Stephen King, que también tiene versiones televisivas en este caso. Esto no lo cuento, o sea, solo he contado lo que es Drácula, 214. Esto viene a cuento, debo decirlo, porque la semana pasada, en Retrologando Cine y Televisión, comentamos una película que es El último viaje del Demeter, que es el barco que traslada a Drácula de Transilvania a Bulgaria, lo llevan en unos carros, en una caja, y lo embarcan en Bulgaria y lo lleva a Inglaterra el barco, el Demeter, que llega allí deshabitado, sin tripulación ni nada. Como esto ya lo comenté en el vídeo que grabé la semana pasada, pues hoy vamos a hablar de estas otras versiones, evitando esta la salvamos. Yo he seleccionado algo más de una treintena dentro de estas 214, que es que me parece un horror de cantidad, me parece un número muy amplio, ¿no? Pero dentro de estas 214 yo selecciono alrededor de unas 30, que son un poco más, algo más de 30, que son las que por alguna razón o por otra a mí me parecen más significativas y más importantes. Porque luego hay cada bodrio, hay cada pestiño que es para empezar y no terminan nunca, ¿no? Hay versiones latinas y versiones soviéticas también de lo que era la URSS, absolutamente disparatadas, con unos medios insignificantes, que son aberraciones en relación a lo bonitas que son otras películas, lo bien hechas que están, ¿no? O incluso el miedo que podían transmitir, que lo conseguían en su momento. Después también tenemos ya cómo ha ido degradándose la figura de Drácula en el colectivo imaginario, pues con inclusiones en Scooby-Doo, en Batman, en este tipo de cosas. O sea, Drácula contra Batman, naturalmente Batman sale triunfador, con Scooby-Doo, con lo que eso conlleva. Y aquí hay infantilada y cosas para mayores diversas. Yo me he apuntado unas cuantas, aparte de Batman y de Scooby-Doo. Por ejemplo, el Santo, no el Santo, era un luchador esto enmascarado mexicano. Hay un Santo contra Drácula y un Santo con otro contra Drácula y Frankenstein, disparates de este tipo, ¿no? También aparece Drácula en Kung Fu. Hay una película de la Hammer, Los 7 vampiros, el Kung Fu y tal, pero esto es Kung Fu de que se enfrentaban a patadas y golpes con el vampiro, en fin, en películas de estas de serie ZZZ de los chinos y los japoneses pegando patadas y golpes, ¿no? Joe Rigo le hizo un Drácula también. Después hay El perro de Drácula también, para que no falte, ya si sacaba a pasear, tener una excusa para salir a la calle. El conde Pátula, que eran unos dibujos muy dignos. Era un pato, vampiro. Pátula, Drácula, bueno, pues no hay que ser muy brillante para asociar. También aparecía en una serie El joven Indiana Jones, en Fraser, en Hércules, que bueno, en Hércules podía haber tenido algún sentido, en este caso no lo tenía, pero aparece Billy y Mandy, que era otra serie de dibujos animados muy macabro, que eran un niño y una niña que tenían como amigo, como protector a la muerte, que era la calavera con el sayo, con la guadaña y tal. Después también he apuntado aquí, para terminar, Los Simpsons, donde también Los Simpsons, que aparece, yo creo que debemos aparecer hasta nosotros, porque aparece todo Dios por allí haciendo algún camello, alguna cosa, pues también aparece Drácula. Bueno, todo esto no lo voy a contar, todo esto lo hemos dicho aquí así a voleo, pero vamos a hablar de determinadas películas que lógicamente son las que, en mi opinión, son las importantes sobre Drácula. Empezando, como no puede ser de otra manera, por El Nosferatu de Murnau, de 1922. Esta película que la viuda de Drácula dijo, no, te han copiado lo de mi marido, y un tribunal le dio la razón, aunque le habían cambiado el nombre, habían cambiado ciertas situaciones, le dieron la razón y destruyeron las copias, se pensó que estaba perdida la película, hasta que aparecieron determinados metrajes y pudieron completar la película, que hoy la podemos ver con tranquilidad y ver el escalofriante relato fílmico que es El Nosferatu de Murnau, que a mí me parece una de las mejores versiones y más maravillosas, a pesar de que el Drácula no es el Drácula estereotipado ya, elegante, galán, tal, sino todo lo contrario. Pero bueno.
ya nos vamos a la Universal con el Drácula de Todd Browning, con Bela Lugosi, 1931, que todo el mundo conoce más o menos, donde ya tenemos este Drácula apuesto, este Drácula seductor, Drácula que no lleva colmillos largos, esto será una incorporación posterior, Drácula de Todd Browning, que a su vez tiene su hermana gemela rodada a la vez, una por el día y la otra por la noche, en los mismos estudios, con los mismos decorados, con los mismos vestuarios, etcétera, pero con distintos personajes, con distintos directores. Drácula 1931 de John Melford, con Carlos Villarías en el personaje de Drácula, que es un Drácula que normalmente se desmerece o no entra en los nombres primordiales, pero en mi opinión está tan bien o mejor que Lugosi. Es más histriónico, es más sobreactuado, pero también Lugosi tiene lo suyo, ¿eh? Claro, Lugosi era un actor húngaro, entonces tenía esa forma de hablar con el acento, con deje, pero Carlos Villarías, en mi opinión, está estupendo. Es un Drácula muy eficaz y no muy reconocido. Después de estas dos, ya digo, simultáneas, tenemos El hijo de Drácula de Robert Siodmak, donde Drácula interpreta Lon Chaney Jr., que en la mítica película El hombre lobo, el Larry Talbot, el hombre lobo, el hijo del hombre de las mil caras, que padeció con su padre lo que le tocaba y lo que le tocaba a dos o tres más que pasaban por ahí. Después hay dos películas de la misma fractura, dirigidas por L.C. Kenton, donde el vampiro jefe, Drácula, lo interpreta John Carradine, a saber, La casa de Frankenstein, La casa de Drácula, 1944-1945 respectivamente. Y los últimos coletazos de la Universal en este sentido es Abbott y Costello, Meet Frankenstein, donde Bela Lugosi vuelve a interpretar el papel que lo encumbró y Lon Chaney Jr. hace el Frankenstein, que claro, es una comedia disparatada de Abbott y Costello con los monstruos allí y tal. Bueno, después ya pasaríamos a la Hammer con la primera versión de Terence Fisher, Drácula, 1958, con Christopher Lee de Drácula y Peter Cushing de Van Helsing. Esta, en mi opinión, y lo digo desde la memoria, que para eso retrologando, hoy quizá la vea más fallida, pero de niño era mucho más terrorífica, mucho más aterradora que el Bela Lugosi y que todas estas cosas que hemos dicho antes. Aquí Christopher Lee hace un Drácula que de verdad daba miedo, con los ojos siempre llenos de venas de sangre rojo, con los colmillos, con todas estas cosas, pero unos colmillos que no parecían de coña, que no parecía que hablara y se saliera la dentadura que salían en los paquetes de patatas. Eran unas películas que tenían su terror y tuvieron tanta eficacia que después vinieron todas las secuelas que vinieron, empezando por Drácula, Príncipe de las Tinieblas, 1966. Claro, porque es que realmente la primera de Terence Fisher no fue Drácula, fue un Frankenstein, La maldición de Frankenstein. Después ya sí fue Drácula, después hubo La momia y ya, que es donde se establece la pareja Christopher Lee y Peter Cushing, porque protagonizan la mayoría, aunque Drácula solo Peter Cushing aparece en las dos primeras, en Drácula y en Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Ya las demás Peter Cushing no aparece, ni Terence Fisher las dirige, por otro lado, que son Drácula vuelve de la tumba, 1968, El poder de la sangre de Drácula, 1970, Las cicatrices de Drácula, 1971, Drácula, 1972, AD 1972, Después de Cristo y Los ritos satánicos de Drácula, 1973. Esas son las películas de este ciclo. Hay otras de las vampiras de las hijas de Drácula, que está Peter Cushing pero no Christopher Lee, porque no está Drácula, entonces por eso no la he incluido, pero vamos, conformarían este ciclo, que ya digo que en mi opinión es estupendo. A ver, son infantiles en ciertas cosas, ingenuas, pero las de la Universal no lo son también, pero son una delicia. A mí ver esas películas de la Universal, aquí he dicho las de Drácula, Frankenstein con Boris Karloff, La novia de Frankenstein, La momia, El hombre invisible, La bestia del pantano, como se llama el monstruo aquel con las manos y los pies palmeados verdes que secuestraba a la chica, La criatura del pantano. Son películas que me parecen estupendas y que se ven hoy con una modernidad magnífica, quizá un poco más viejuna, pero ese tono, ese sentido les va bien a las películas, a las de la Hammer. Y de luego la interpretación de Christopher Lee es infinitamente superior a la de Bela Lugosi, a la de las que lo han antecedido, en mi humilde opinión. Igual que Peter Cushing como Van Helsing, es muy interesante y dignísimo Van Helsing también, cosa que en las primeras versiones pasaba un poco de soslayo. Bien, después de la Hammer he apuntado aquí algunas por determinados momentos, por determinada razón, que iremos comentando ad hoc, es decir, en el momento que hablemos de cada película, empezando por Drácula de Jesús Franco de 1970 con Christopher Lee, pero ya no es el Drácula de la Hammer. Este es un Drácula que lleva bigote, que parece ser que en la novela es lo que... Yo no lo recuerdo este detalle, pero sí he leído que es el único que respeta este sentido de que el Drácula lleva bigote. Bueno, pues lleva bigote, vale, pues le apuntamos el tanto de ese Franco, pero una película de Franco, Jesús Franco, donde cuando aparece el murciélago, que aparece con bastante frecuencia, hay momentos que no solo se ve el hilito, claro, es un murciélago que va en el extremo de un hilito que está sujeto con un palo. Mueve el palo, el murciélago se mueve y mueve la alita. Se ve el hilito a veces, incluso en algún caso se llega a ver el palito, asomando para que el murciélago mueva las alitas. Y bueno, las clásicas pifias de Franco que también le dan un encanto y un cierto, ¿no? Yo creo que es una característica endémica de este cine que se llama casposo, o no sé qué, cómo lo llaman. Pero bueno, al que no le guste, pues que no lo mire, pero que lo hacen más divertido, ¿no? Fundamentalmente las películas de terror, a no ser
ser que sean auténticamente terroríficas, son divertidas, son muy distraídas y bueno, tienen su aquel. Ya no hablo del gore y estas cosas, sino del terror conceptual, del terror clásico. Después de esta del 70 tenemos otra de Jesse Franco, 1972, Drácula contra Frankenstein, con Howard Vernon en el personaje del vampiro de Drácula, que esto yo recuerdo perfectísimamente el tráiler en los cines, que no lo voy a decir lo que se veía, porque es que casualmente en aquel tráiler se veía el final de la película, que es la destrucción de lo que queda ahí. Después hay otra que, bueno, tiene sus cosas, sobre todo la interpretación del protagonista, que la saga de los Dráculas, con Narciso Ibáñez Menta, del patriarca, del Drácula, del conde Drácula, siempre eficaz, siempre agradable de ver, película de 1972. Después hay otro personaje, Drácula, 1973, en este caso versión para televisión, interpretado por un actor que le debían de maquillar muy poco, le haría falta muy poco maquillaje, porque en sí mismo ya era un tipo siniestro, un tipo con la cara demacrada, que es Jack Palance. Jack Palance hace un Drácula no muy reconocido, no un Drácula muy visto, pero que está bastante bien. Él está bastante bien. La película, bueno, ya... Entonces, hoy, para televisión, se hacen las cosas con un presupuesto mayor que cualquier película. Ahí está, por ejemplo, Juego de Tronos, que no me dejará mentir, y otra serie de este tipo. Antes, la serie de televisión se hacían con 3 duros, con mucho menos que para las películas. O sea, yo no sé cómo a Jesse Franco no le encomendaron nunca ninguna serie, porque seguro que hubiera hecho alguna maravilla, porque con 3 pesetas hacía una película, y hacía películas cada 15 días, como Roger Corman. Roger Corman, salvando la distancia, pero no hubieran dado para hacer una serie de televisión, hubiera hecho algo muy interesante a lo mejor. Bueno, este de Jack Palance. Después tenemos El gran amor del conde Drácula, de 1974, donde el conde Drácula es el hombre lobo español, Paul Naschy. Paul Naschy, que hizo todos los personajes del colectivo que conforma la tradición del terror, el hombre lobo, sobre todo, el más conocido, Drácula, Frankenstein. O sea, él intentó de alguna manera desempeñar todos los roles, y después otros personajes no tan conocidos, pero bueno, hizo películas en Japón, en España, en donde pilló, cuando no en España muchas veces, en una casa que él tenía, en Burgos, quiero recordar que me dijo, tuve la suerte de tratarlo a Paul Naschy, un hombre encanto de hombre, muy ingenioso, muy brillante, muy inteligente, siempre dando vueltas a ideas de terror y tal, y es un innovador. O sea, él, el hombre lobo, bueno, no es que lo diga yo, lo ha dicho Spielberg, lo ha dicho Quentin Tarantino, lo ha dicho muchísima gente. Él, por ejemplo, cuando hacía el hombre lobo, era el primero que tenía las 2 dentaduras. Normalmente le ponía los dientes, la dentadura inferior, como el Lon Chaney Jr., por ejemplo. Él no, él le pone las 2 partes de los dientes, que es todavía más sobrecogedor. Y esa imagen que tenemos del hombre lobo, yo creo que es más importante la de Paul Naschy que la de otros hombres. Hay películas muy buenas, por ejemplo, la versión que hace Oliver Reed de Hombre Lobo, pero es una película aislada. Cambió por Naschy, sí que se granjeó el Hombre Lobo dándole una tradición fílmica que crea un personaje que va más allá de una película, ¿no? Pero aquí en este caso hace de Drácula, con lo cual también tiene su aquel, ¿no? De este mismo año, 1974, una película llamada Vampira, donde aparece un conde Drácula, el conde Drácula seguramente más elegante, más fino y a la vez más, podemos decir, más sarcástico, más divertido, porque lo interpreta el gran David Niven, que bueno, ya no está en la cresta de la ola de su carrera, ya está en una época ya final, pero que está muy bien en esta película haciendo de Drácula, un Drácula diferente, por así decirlo. 1976, una comedia basada en una novela también bastante conocida, Drácula e hijo, donde volvemos a encontrar como el conde Drácula a nuestro querido y admirado Christopher Lee haciendo Drácula padre, que es una comedia que tiene más gracia, creo yo, la película que la novela. Pues esto lo hizo Christopher Lee en cine. Después tenemos una española, Tiempos duros para Drácula, 1977, aquella con tetitas que salían y cosas de estas, donde aparece un Drácula interpretado por un actor que a mí me gustaba mucho, secundario, casi siempre, hizo algún protagonista como esta, pero casi siempre secundario, pero siempre muy eficaz, siempre muy generoso en su trabajo, que era José Ruiz Lifante. Aquí hay un Drácula, y un Drácula bastante decoroso, a pesar de que la película tenía tela que cortar, pero él está bastante bien. En 1979 se produce, se rueda y se edita una de las versiones de Drácula, en mi opinión, peor tratada, más injustamente tratada, y que es una de las versiones más interesantes que hay. En Nosferatu, Phantom der Nacht, Fantasma de la Noche, de Werner Herzog, con Klaus Kinski de protagonista. Aquí tenemos Nosferatu recuperado de Murnau, el Nosferatu con los incisivos, los paletones en punta, afilados, no tiene los dientes aquí, en los colmillos, sino en los de delante, con la oreja de punta, calvito, con los ojos. Claro, Klaus Kinski tenía ese físico magnífico para este personaje. Y esta película está muy bien. Además, hombre, se toma muchas libertades, tanto en espíritu como en letra, respecto a Bram Stoker, todas lo hacen. Bueno, algunas de las que he dicho es que no tienen nada que ver ni con Bram Stoker ni con el Cristo que lo fundó. O sea, esos son inventos que toman el personaje como pretexto, personaje ya conocido, con el que el espectador está familiarizado, como pretexto para hacer una historia y bueno, así también de paso enganchar a las personas que les gusta Drácula. Pero esta sí tiene una procedencia clara desde el libro de Bram Stoker, de la novela epistolar, pero también se toma libertades, pero con todo, a mí me parece una película muy digna, muy merecedora de reivindicación, porque es una película, o no se habla de ella, o si se habla mal, sin haberla visto
muchas veces. 1979 también, una estupidez sin gracia, que yo en ese momento, ya estuve, en el año 79, yo tenía 14 años, fui a verla al cine, como si fuera una cosa. Amor al primer mordisco. Es un engendro que no tiene ni gracia. O sea, en su momento no me pareció ni graciosa. Imagínate hoy. Interpretado por George Hamilton. George Hamilton, que me parece un actor decoroso, incluso notable en algunos de sus trabajos, pero le dio por hacer una serie de películas paródicas. Hizo esta, recuerdo otra que era El Zorro. Yo es que no me acuerdo cómo se llama esa película. Él era el zorro que se lesionaba o no sé qué pasa, o lo herían o no sé qué. Y venía un hermano suyo, que era un gemelo del zorro, que era homosexual, que era mariquita. Entonces, el zorro iba negro, el zorro otro, el hermano, iba de rosa, era el zorro actuando, pero con la gracia de que era esto, un homosexual, en el sentido de los años 70, estamos hablando, no de ahora. No era la homosexualidad como un recargo, de un regodeo, no. Era las gracietas del amaneramiento, sobre todo el ser amanerado, atracciones por lo bello. O sea, era un personaje más sensible, que le gustaban los colores, tal igual. Pero lo hizo Hamilton, este Drácula, este zorro, por la misma época. Y en este caso, el amor al primer mordisco era en una Nueva York contemporánea, el Drácula que aparecía por allí. Y era una historia pues de romantismo, incluso podemos decir de ligue. Bueno, una estupidez. También 1979, la de Werner Herzog también hemos dicho, pero hay otra que es la de John Badham, que a mí me parece muy interesante, Drácula, a seca, y a mí me parece otra versión también original y distinta, donde Frank Langella interpreta a Drácula y Van Helsing es Laurence Olivier, nada menos. Y esto es una película que se centra más que en la llegada al castillo de Harker, todo lo del castillo de Transilvania, las vampiras y tal, es desde la llegada a Londres del barco con Drácula en la urbe. El trato elegante que tiene, como digo, esta película es pues eso, pues la recreación de Drácula en su estancia londinense y el enfrentamiento con Van Helsing y todo esto. Es donde se centra esta versión. Después tenemos otra película que hay a quien le gusta mucho, que le dice que le hizo mucha gracia. A mí personalmente me parece un despropósito, hecho por un maestro y con unos mimbres muy buenos, porque los actores eran muy buenos, que es la versión de Antonio Mercero, Buenas noches, señor monstruo, de Los monstruos clásicos, donde el hombre lobo era Paul Naschy y el Drácula era Luis Escobar, que Luis Escobar tiene un físico que realmente se presta mucho a hacer este vampiro, esta cara seca, alargada, angulosa, ¿no? Pero la película, yo me acuerdo que yo la descargué de internet en su momento para ponérsela a mis hijos cuando eran pequeños. Era con un grupo Parchís, me parece que era un grupo infantil musical. Cantaba una canción, buenas noches, señor monstruo, no me asuste, por favor. Y mis niños, que eran pequeños, decían, no, lo que nos asusta no es los señores monstruos, es la película de lo mala que es. Parecía tan mala que les daba pavor la película de lo mala que era. No. Yo le decía, buenas noches, señor monstruo. No quiero hacer los deberes. Buenas noches, señor monstruo. No, sí, me pongo. Porque no les gustaba nada la película. 1992, Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, con Gary Oldman de Drácula y Van Helsing, Anthony Hopkins, que en mi opinión es una maravilla, es una película estupenda, con momentos que realmente superan todo lo anterior y no se han superado después, ni creo que se hagan. Tiene momentos la película muy importantes, tiene imágenes, por ejemplo las sombras aquellas que van con independencia del Drácula, está Drácula, el cuerpo haciendo una cosa y la sombra va haciendo otra cosa, pero cuando es impresionante, las caracterizaciones de Drácula, ¿no? Cómo va variando, siendo siempre el mismo actor, los efectos, los monstruos, pero yo por ejemplo me acuerdo de aquellos cuando ve que se ha cortado Harker afeitándose, coge la navaja y lame la sangre de la hoja de afeitar con tanto deleite. A mí me parece una película estupenda en todos los sentidos. A mí me parece un gran Drácula, el de Bram Stoker. ¿Es perfecta? No, pero bueno, también hay quien esperaba, no es que yo me esperaba, bueno, pero eso son las expectativas que usted se hace, caballero o dama. El hombre hace la película que él quiere y la película, pues en mi opinión, es mucho mejor y más aceptable, más sobresaliente incluso, que prácticamente la totalidad de las demás que hay de Drácula. Para mí, quizás la mejor. Después tenemos Drácula, un muerto muy contento y feliz, de Mel Brooks. Esto es otra parodia con el inmenso Leslie Nielsen haciendo de Drácula, el rey de la parodia, haciendo el personaje más parodiado y más grabado de la historia del cine, que es Drácula. Esto, claro, esto es un Drácula sin pies ni cabeza, es un Drácula que, bueno, tiene sus elementos recurrentes, como siempre. Hombre, Mel Brooks en sus parodias siempre ha sido muy certero. Esta no es de las mejores películas de Mel Brooks, pero tiene momentos, y sobre todo él haciendo de Van Helsing en sus confrontaciones con Leslie Nielsen es muy gracioso, porque es que Mel Brooks es que es muy gracioso y Leslie Nielsen era muy gracioso también. No me olvidaré nunca de Leslie Nielsen cuando vino a España haciendo en una película, no sé qué película era, Spanish Movie, quiero recordar que era, que al final, después de los créditos, está en un despacho y aparece el chiquito de la calzada y el hombre no entendía nada. Y el chiquito le decía una cosa y él la repetía. Le decía, ¿te das cuenta? Vamos a hacer esto, ¿te das cuenta? Y el otro decía, ¡Tiri Queen! Y se ponía a hacer los zapateaditos del chiquito, porque era un hombre muy divertido, Leslie Nielsen. ¡Oh, qué crack! Y después de Mel Brooks tenemos la parodia hispana, casposa, esta sí que no tiene, precisamente con el que acabo de hablar, con Chiquito de la Calzada de protagonista, Brácula,
Candemore 2, y de Álvaro Sanderedia. Tiene también sus momentos graciosos, pero es que Chiquito la gracia es la frescura, la espontaneidad con la que hacía algo que naturalmente en el celuloide se pierde. Él hizo esta, hizo la del oeste también, a que llega Candemore, pero después hizo otra que a mí, esta sí me parece una buena película, Padre Pitillo, que lo interpretaba él, una versión actualizada, pero el Candemore y el Brácula, pues bueno, pues era esto, acompañado por Bigote Arrocé, que era Lucas. En fin, estas cosas que no creo que necesiten mucho más comentarios, ¿no? Después tenemos Vlad, el príncipe de la oscuridad, que esto pretende ser una reconstrucción del Drácula histórico, que esta es una película de Joe Chappelle con Rudolph Martin de Drácula del año 2000, o sea, es el Vlad Tepes más centrado en su vida como salvaje el empalador, Vlad el empalador, en su transformación en Drácula, dijéramos una visión más humanística del personaje. Después Drácula 2000, donde se establece un parentesco, por eso la he apuntado porque me llamó la atención esto. Hay unos parentescos entre Drácula y Van Helsing y sendos personajes bíblicos pertenecientes a la tradición del cristianismo. Drácula se correspondría con Judas Iscariote. De hecho, es que en la película hay los trozos de Drácula, los trozos de Judas Iscariote, o sea que tienen ese paralelismo explícito en la película, mientras que Van Helsing es Van Helsing y San Mateo, que es el que tiene el enfrentamiento con Judas Iscariote. Gerald Butler interpreta a Drácula y Judas Iscariote, mientras que el fabuloso Christopher Plummer a Van Helsing y San Mateo. Es una película que no deja de ser curiosa esta. Después tenemos las 4 versiones de dibujo animado estupendas de Genndy Tartakovsky: Hotel Transilvania, Hotel Transilvania 2, Hotel Transilvania 3 y Hotel Transilvania 4, 2012, 2015, 2018 y 2022. Esta última estrena ya directamente en televisión, donde Drácula es el regente del Hotel Transilvania, donde tienen a sus amigos, sus familiares, el hombre lobo con una familia llena de cachorros, el Frankenstein que se le cae en pedazos, la momia que es también por allí gordo, otro que es una especie de moco verde grande, en fin, están allí los monstruos, está su hija, que se casa con un no monstruo, con un humano, que tiene un hijo a su vez, que tendrá algo de vampiro, ¿no? Hay una historia sobre eso. Después hay el Drácula abuelo, el padre de Drácula, que volvemos a otro personaje que acabamos de hablar, en el doblaje original, en el doblaje en inglés. El Drácula abuelo lo interpreta Mel Brooks, o sea que volvemos en cierta manera a los mismos personajes siempre. Pero estas películas a mí me parecen muy divertidas y muy graciosas, y en cierta manera no el Drácula de Bram Stoker, aquí ya no nos movemos en ese territorio, pero es una aportación al Drácula que todo el mundo piensa que conoce, ¿no? Después tenemos Drácula, la leyenda jamás contada, que esto es una versión donde a Drácula lo convence y lo transforma en vampiro otro vampiro más viejo, que es Calígula, que estaba allí encerrado en una cueva y tenía que pasarle el testigo a otro para que se fuera el vampiro y él poderse morir y tal igual. Entonces hay como una delegación en el señor Drácula por parte del tal Calígula. Drácula lo hace Luke Evans, y el vampiro demoníaco que es Calígula, que se llama Calígula, no significa que fuera el Calígula romano, pero podía serlo también, lo interpreta Charles Dance, que a mí Charles Dance me parece un actor como la copa de un pino, me parece impresionante. La penúltima, Drácula, serie de 2020, son 3 capítulos, de 1 hora, pero también se ha emitido, que es cuando yo lo he visto, 6 capítulos de media hora. Esto es una cosa, yo no sé si decir divertida o qué. Drácula no se enfrenta con Van Helsing, sino con una monja, que resulta ser descendiente de Van Helsing, pero que a su vez tampoco es una monja muy ortodoxa, porque es una monja más bien satanista, en fin, con sus correligionarias, la congregación de las monjas aquellas que eran terribles y se enfrentan con Drácula, pero es que era más mala ella que él. Entonces, aquí hay cosas que por eso la he mencionado. Y aquí cabría mencionar, en orden cronológico, como penúltima película, El último viaje del Demeter, que, insisto, hemos comentado, según grabo los vídeos la semana pasada, hace exactamente 7 días, grabé el vídeo sobre esta película. Y vamos con la última, también de 2023, Renfield, de Chris McKay, donde, en vez de centrarse en la figura de Drácula, que Drácula aparece bastante, Renfield, ese hombre poseído por Drácula, ese hombre que la sangre en la vida, que come bichos, que come tal, para estar mejor, para recobrar energías y tal. Y aquí el Drácula lo interpreta un actor que en mi opinión es muy interesante y muy versátil, pero últimamente las películas que hace, la inmensa mayoría son infumables, son series no Z, sino lo siguiente, que es Nicolas Cage, el sobrino de Coppola, pero que aparte de ser sobrino de Coppola, con independencia de ello, a mí me parece un actor muy apreciable. Y aquí hace el Drácula, y no está mal, no es un Drácula que no llegue a aterrorizar en ningún momento, pero es un Drácula que tiene momentos duros, pero es un Drácula que lo que hace es aleccionar y esclavizar a Renfield, ¿no? Que es el sentido de la película. También, como hemos dicho en este otro vídeo al que aludía, el Demeter, digamos, la laguna que queda, el capítulo 7 de Drácula de Bram Stoker, que se refiere los trozos del cuaderno del capitán de a bordo. Este Renfield, por lo que intenta es retrotraernos a la época en que Renfield es un señor humano corriente y moliente, al que lo mandan como a Harker a tratar con Drácula para venderle la abadía, la antigua abadía esa de Fairfax, y le pasa lo que le pasa. Entonces esta película pues también aborda un tema que procede del original de Stoker, pero que a su vez no está allí abordado, sino que es recreación o creación pura, ¿no? Y este ha sido el repasito que hemos dado a estas películas, que son las que he seleccionado.
Hubo otro vídeo que hicimos al principio del canal, donde en un solo vídeo incluimos pues tradición literaria y fílmica fundamental, esencial, no tan amplia como esto de hoy, que ya digo que me quedó en la punta del iceberg, que estos son 214 las que he visto, pero en aquel vídeo era de todos los monstruos clásicos: Drácula, Frankenstein, Hombre Lobo, Momia, Criatura del Lago y La Madre que los parió. Entonces allí era el conjunto, la amalgama de todo. Hoy ha sido solamente de Drácula, y bueno, me ha apetecido hacerlo porque mirando cosas para el vídeo de la semana pasada, dije, hostia, ¿cuántas versiones habrá de Drácula? Que hay montones, porque se me venía a la cabeza. Iba a relacionarlo aquel vídeo con otras películas, por ejemplo la de Coppola, por ejemplo también la que protagonizan Langella y Olivier, porque tienen algún momento que más o menos se relaciona, sobre todo esta última que he dicho, pero cuando empecé a ver la barbaridad de películas que hay, Drácula, y de series de televisión y de películas televisivas, y Drácula y su sargento mayor en la mili, Drácula y la abuela que tenía durmiendo debajo de la mesa camilla, y Drácula, el perro de Drácula, que es espectacular, vamos, la tontería. Estas películas pues se pueden ver tranquilamente, o sea que también muchas las hemos visto todos, yo creo que en mayor o menor medida, más bien en mayor que en menor, las hemos visto prácticamente todas. Yo estas las he visto todas, las que he mencionado, todas las he visto, series y películas, algunas para mi desgracia, pero bueno, las he visto. Y bueno, pues una cosa que está ahí, pues bueno, pues lo recordamos, que nunca está de más. El vídeo sí te ha parecido bien, porque la idea te ha distraído, te ha a lo mejor informado de algo, refrescado algo que estaba muy olvidado, incluso porque no, pues divertido, distraído. Te agradeceremos que le des al me gusta, que para eso hacemos esto y dais sentido a estos vídeos, ¿no? Pues nada, gracias por la compañía y por la atención, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.